Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarles, bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día miércoles, en el que sin duda alguna pues estamos pero muy a la expectativa del curso por el cual están los preparativos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a llevar a cabo el día viernes. Mucha expectativa, por supuesto, también hay con relación al tráfico. Desde ya usted contemple, tenga a la mano toda la diagramación que se tiene para poder facilitar el tránsito por la zona donde se va a llevar a cabo, que es el Estadio Nacional Olímpico Flor Blanca, Mágico González, y que sin duda alguna pues representará en su momento un problema de aglomeración, pero la idea es facilitar y evitar contratiempos. Así es que desde ya muy pendientes, todos nuestros equipos de Megavisión, como siempre, estarán atentos de llevarles a ustedes la información oportuna. Esta mañana, en esta hora y media, y después de estar bien informados con Luis Samayoa, vamos a darle paso al análisis político, económico y social de país a través de nuestros invitados. Este día quiero saludar a Vladimir Melara, él es especialista y conocedor en temas de país. Gracias por acompañarnos, Vladimir, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto también compartir espacio contigo y con el amigo invitado César. Sí, gracias. Así es, en efecto, hemos dado también la invitación y le damos la más cordial bienvenida a César Reyes. Él es diputado actualmente del Partido Arena. Gracias también y conocedor de temas de país. Bienvenidos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un placer para mí estar contigo, Vladimir, también en este set, y un saludo a todos los salvadoreños que hoy se dirigen pues a su jornada laboral. Que Dios los acompañe. Para la segunda parte teníamos previsto contar con la presencia del presidente del INDES, Yamil Bukele, pero sabemos de los contratiempos y de los reajustes que se están haciendo para tener una buena fiesta y una buena inauguración deportiva, y por esa razón pues a última hora se nos desconfirmó la presencia en el programa. Pero bien, tenemos tiempo para poder hacer análisis pertinentes y voy a comenzar con ustedes conociendo un poco sus expectativas con relación a lo que en la Asamblea Legislativa y en las comisiones se ha generado en la Asamblea Legislativa desde el día de ayer, cuando se aprobaron ciertos nuevos préstamos precisamente para pagar algunas deudas como Mira, país. Ernesto, como ha sido parte de la dinámica de este gobierno y también del trabajo de la Asamblea Legislativa, hemos podido ver que una vez más el gobierno, al parecer, como que el dinero no está alcanzando, porque se aprobaron ayer $1.000 millones para pagar deuda. O sea, vamos a adquirir más deuda para pagar más deuda, o sea, convertir la deuda de corto plazo en una deuda de mediano o de largo plazo. Esto le va a dar al gobierno hasta cierto punto un respiro en el tema de finanzas, pero al final del día es más deuda. Pues nosotros en lo personal siempre hemos dicho que nos parece irresponsable esta mecánica que lleva el gobierno con respecto al endeudamiento del país. Ya son más de $6.000 millones los que se ha endeudado el país en este último tiempo, mucho más que las administraciones anteriores, y eso quiere o nos da ciertas imágenes de lo que podemos ver de cómo el gobierno no está administrando bien las finanzas. Porque si nos obliga a endeudarnos más, significa que no se está administrando bien en los fondos públicos. Y el discurso que tiene el gobierno hoy, en donde dicen que la deuda es inversión, yo quisiera que los salvadoreños hicieran ese pequeño ejercicio con respecto a las finanzas personales. Y si de verdad ellos se plantean que endeudarse más les genera a ellos una inversión, o sea, el hecho de topar una tarjeta de crédito o ese tipo de cuestiones personales, al final del día es prácticamente lo mismo, y es lo que está sucediendo en nuestro país. Y eso nos parece a nosotros en lo personal irresponsable. Bueno, y eso es parte de lo que en su momento escuchábamos en el debate, era de lo que también eran, digamos, como una especie de deudas
que venía acarreando el país del pasado también, parte de las argumentaciones que se venían totalmente. teniendo. Yo creo que todos sabemos que los países y los gobiernos se van endeudando poco a poco, pero hemos visto también el gobierno se jacta, por ejemplo, decir yo estoy pagando la deuda del pasado, sí, pero alguien va a pagar la deuda de ellos también. El asunto es que la deuda de ellos es mucho más a la deuda que se venía adquiriendo en el pasado. Entonces es contraproducente ese argumento de decir de que yo estoy pagando la deuda del pasado cuando también alguien va a pagar la deuda de ellos en el futuro. Ese fue para equilibrar un poco, digamos, el análisis, el planteamiento que hacía la parte oficial era precisamente lo que estamos aquí, es corrigiendo un mal del mal del pasado que nos han heredado hoy en día. Vamos a ver, punto de vista. Sí, gracias Ernesto. Mira, yo creo que todo lo que sucede en la Asamblea son señales, sobre todo el tema de Hacienda y el tema de finanzas públicas. Creo que son señales, como dice el diputado, sobre el estado real de las finanzas públicas. Por ahí anduvo circulando un cuadro en donde realmente se evidenciaba el nivel de deuda que habían tenido gobiernos anteriores con respecto a este gobierno, y se ve que la diferencia es drástica, pues es decir, la diferencia con respecto al nivel de endeudamiento de este gobierno es muy marcada con respecto a los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos del FMLN 10 años atrás. Entonces, sin duda, algo está sucediendo y el problema es que la información, el pueblo salvadoreño no la tiene completa, pero algo está sucediendo en las finanzas públicas que no nos está permitiendo realmente tener políticas responsables con respecto a Hacienda y a temas de endeudamiento. Y esto se ve, y se ve hasta en lo pequeño, Ernesto, porque yo estaba revisando por ahí, por ejemplo, la gestión de la alcaldía también municipal de San Salvador, en donde se han dedicado, y por falta de presupuesto, pero con una estrategia comunicacional, se han dedicado a encerrar algunos parques en las colonias de San Salvador, simulando que están haciendo obras, ejecutando, pero cuando tú realmente visitas, entras, te das cuenta que solo es la lámina puesta. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Es que primero utilizan esta estrategia comunicacionalmente y segundo, no tienen dinero realmente para ejecutar estas obras. Bueno, ayer creo que el Consejo de San Salvador aprobó también la ejecución de la obra, creo que en el Parque Bolívar. Simón Bolívar. Simón Bolívar, pero eso también lleva ahí detenido muchísimos meses. Entonces, así como están llevando también la gestión económica a nivel nacional, también están en todos los municipios. Entonces, son señales que realmente nos describen que las finanzas de El Salvador no están muy bien. Y aquí hay un gran problema, porque esta es una bomba de tiempo, es decir, este endeudamiento que estamos viendo que está haciendo el gobierno, sin duda algún día, por supuesto que se va a pagar, pero sin duda ya no va a haber espacio para ir cambiando, por ejemplo, la deuda a corto plazo, porque seguramente ese es el movimiento que hacen, ¿no? Para tratar de evadir el pago inmediato que van a hacer de la deuda, prefieren esperarse unos 8 meses para pagarla, y eso les da, como dice el diputado Reyes, un poco de respiro, ¿no? Un poco de solvencia para ir ejecutando, ir pagando algunas cosas regulares del presupuesto. Entonces, sin duda estamos en unas condiciones que deben de ser criticadas porque no se está actuando bien. Hay un ejemplo con el tema de las pensiones. Si tú te fijas, de repente aparece que la deuda ya pública del país le bajaron ya no sé cuántos millones de dólares porque ellos han hecho una especie de bypass durante 3 años con el tema del pago de pensiones, y eso a ellos les ha permitido, entre comillas, tener un poco más de solvencia para ejecutar algunos proyectos. Pero lo que está sucediendo, lo que estamos viendo realmente es que se va a dejar de pagar y de honrar algunos intereses importantes a los ahorros de los salvadoreños. Eso no es un manejo responsable de las finanzas públicas. Es muy, muy preocupante. Pero aquí lo más preocupante es que esto no logra redundar en la capacidad de reflexión de la gente, porque como hay poca información, y la información que hay, ellos la denigran, ellos la trastornan, ellos la modifican con el fin último de, por supuesto, lograr que la gente no se dé cuenta de lo que sucede en este país. A ver, cabe destacar que paralelo a todo esto existe este elemento que tú mencionabas, ¿verdad? Sobre el tema de cómo las alcaldías están ahora, y pusiste el ejemplo de San Salvador, apostándole precisamente por el arreglo de una emblemática, en este caso plaza como simbólica, como es la de Simón Bolívar. Simón Bolívar.
Pero esto también me lleva a mí a concatenar y preguntarles a ustedes sobre esta nueva modalidad diagramática de zonificación que va a tener el país, precisamente con este nuevo escenario en la que se trata la manera de la unificación de municipios convertidos ahora en distritos y desde luego zonificados tal y como lo hemos conocido hasta este momento. Mira, Ernesto, yo creo que ¿cuál es la, digamos, en el discurso, en el debate, hay muchas cosas que todavía están ahí, digamos, en el aire, ¿no? Y quería conocerla de parte de ustedes. En esta parte yo creo que es importante que los salvadoreños siempre se hagan la pregunta que si esta medida como la de reducción de municipios les va a venir a ellos a beneficiar directamente. Yo creo que eso es una parte principal que los salvadoreños se deben de preguntar. ¿Pero por qué? Porque al final del día el discurso que nosotros escuchamos por parte del oficialismo o por parte de Nuevas Ideas es que esta medida viene, digamos, a reducir el gasto público y a generar una mejor administración de las municipalidades. Ese es el discurso que te dicen ellos. Pero si alguien nos puede dar un ejemplo de una mala administración de las municipalidades, pues es Nuevas Ideas. Eso es lo que sucede y podemos poner todos los ejemplos del mundo sobre las alcaldías que hoy están con señalamientos como la de Soyapango, como la de Mexicanos, como la de Apopa y así muchas más en el interior del país que no han podido solucionar esas necesidades básicas que tiene la población dentro de sus municipios. Entonces, esa es la pregunta que se tienen que hacer los salvadoreños, si esto les va a venir a ellos a solucionar la problemática. Pero también este tipo de medidas tendría que responder eminentemente a una parte técnica. Nosotros tendríamos que saber el por qué, técnicamente hablando, la reducción de 262 municipios a 44. Si bien es cierto que una reorganización territorial tenía que o tendría que ser necesaria, pero esto se tendría que haber planteado en los marcos de discusión y de debates técnicos necesarios para poder determinar cuántos municipios se iban a reducir, cómo se iban a crear las nuevas circunscripciones y con qué finalidad se iban a hacer. Pero lo que sucede al final del día es que el gobierno lo hizo únicamente por intereses políticos y electorales. Porque, primero, ¿por qué lo hacen 7 meses antes de las elecciones? O sea, a veces esa es la primera pregunta que se deben de hacer los salvadoreños. ¿Por qué 7 meses antes de las elecciones? Segundo, también, porque lo único que se busca con esta medida es centralizar el poder. Pero también los salvadoreños deben de saber de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos peleando de la centralización hacia la descentralización del poder, en donde el ciudadano tenga más poder y el político tenga menos poder a la hora de la toma de decisiones. Entonces, este tipo de medidas, que si bien es cierto, tú lo dijiste muy bien, hay un montón de cosas en el aire, ¿sí?, en donde ni siquiera el mismo gobierno ha podido explicar estas cosas. Bueno, cuando hago énfasis del aire es que hay muchas aristas, hay muchas discusiones, tú hablabas, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta es, estamos a las puertas de un calendario, cumpliendo un calendario electoral y a las puertas de un proceso electoral que obviamente un impacto debe de tener. Entonces, ahí está una. Segunda es que la oposición, en este caso ustedes y otros, versan que detrás de todo esto lo que buscan es una centralización de poder. Y por otro lado está el tema de carácter electoral, es decir, desde el punto de vista de que lo que se está previendo es que en su momento haya un desgaste en cuanto a números y otros elementos que puedan generar como resultado de las próximas elecciones. Me refiero a esos componentes y a otros que tienen que ver precisamente con la ejecución de las obras, que creo que es lo más importante, sobre todo porque las poblaciones están siempre a la espera inmediata de que su alcalde, en este caso, sea el primero en reaccionar ante cualquier necesidad que se presente. A eso se llama desarrollo local, ¿cierto? Claro, y total, y esa es la realidad, en donde el alcalde es esa autoridad inmediata que resuelve la problemática de los ciudadanos. Sí. Y esta medida o esta ley que se aprueba de la reducción de municipios tendría que ir enfocada sobre todo a la capacidad que va a tener las municipalidades para gestionar obras. Yo creo que esa hubiese sido el meollo de toda la discusión, pero al final del día pues vimos un debate que lo único que se generaba y que eran contradictorias las mismas posturas que tenían ellos sobre la reducción del gasto público, decían ellos. Pero
¿cómo vas a reducir el gasto público? Porque vamos a reducir el gasto público porque vamos a quitar esos puestos de confianza, decía los asesores de los asesores de los asesores y todo lo demás. Pero si nos vamos a los números del ISS, por ejemplo, ellos tienen un registro de alrededor de 35,000 empleados públicos. ¿Cuánto es el grueso del gasto público que se pudiese reducir solo con decir vamos a quitar puestos de confianza, por ejemplo? En las alcaldías, ¿cuántos son los puestos de confianza que puede tener un alcalde? 3, 4, no sé, menos incluso. Y si nos comparamos al resto de los empleados públicos, ¿cómo reducís ese gasto público al final del día? ¿A tu criterio eso no pega con la cifra de ahorro que se habla? Claro, no pega con la cifra del ahorro y únicamente es discurso nada más para venderle a la población que se está haciendo algo al final del día. Pero, ¿cuál es tu lectura sobre esto que ya hemos versado, por cierto, en varias ocasiones? Si tú lo discutes en Choque de Opiniones, por cierto. Sí, mira, yo creo que yo voy a tocar 2 puntos al respecto de este tema. El primero es el básico, ¿no? Sobre el discurso oficial, el tema del ahorro, ¿no? Y yo lo hablé en otros espacios. Si hablamos de ahorro, es incongruente hablarlo porque la burocracia de la DOM, por ejemplo, ronda alrededor de los 15, 13 millones de dólares. Y eso lo podemos ver en el presupuesto general de la nación. Y la burocracia de los municipios, es decir, de todos los consejos municipales, también ronda alrededor de 13 millones de dólares. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Es que han sustituido básicamente ya con la DON, con antelación, la burocracia que se iban a ahorrar con el tema de los consejos municipales. Entonces ahí hay una incongruencia, porque si realmente quieren reducir la burocracia, el gasto público, bueno, entonces ¿para qué crearon la DON? Cuando ya habíamos visto que el mecanismo del FODES, por supuesto, con las mejoras que todas queremos quizás inventarnos para un manejo más apropiado de los fondos públicos, podía seguir funcionando. Hemos visto cómo el sentido de la política, el desarrollo local, hoy se ha perdido. Es decir, a través de la creación de la DOM y ahora sobre todo con la, digamos, la absorción que se va a hacer ahora de los municipios, yo pregunto, en realidad, ¿quién va a conocer las necesidades de todos esos lugares escondidos que tenemos en El Salvador, de todas esas comunidades, de todos esos cantones? No los conocía nadie mejor que los consejos municipales, porque los consejos municipales estaban conformados justamente por representantes de estos sitios. Ahora, pero estos continúan, entiendo. A ver, puede ser que en los distritos van a continuar, pero la visión ahora ya no es descentralizar, sino que es centralizar. Si es que ahora básicamente, yo lo decía entre broma y en serio, es que quizás el próximo año hasta van a querer nombrar al presidente de la Junta Directiva de las colonias ellos. Quizás van a querer poner hasta el vigilante de las colonias ellos. Es decir, hay una necesidad de centralizar de ellos absolutamente todo el territorio que me parece que es demasiado abrumante para poder entenderlo. Es decir, no es posible que con una visión de desarrollo local eso se haga. Ahora, a mí, y esto desde el punto de vista electoral es el otro punto que yo quiero tocar, y es que a mí me causa una gran curiosidad. Y yo aquí quizás con los tiempos puedo ser que modifique un poco con el tiempo de que falta las elecciones. El diputado dice que faltan 8 meses, 7 meses. Pero en realidad todos sabemos que las elecciones empiezan justamente incluso con la campaña anticipada. Entonces a mí me causa una gran curiosidad que básicamente si nosotros sacamos los días de aquí a diciembre estamos hablando de 180 días. Es decir, faltan 180 días para diciembre y me causa una gran curiosidad que a 180 días para las elecciones, porque yo considero que las elecciones empiezan cuando empiezan a hacer campaña, no el día de la elección, pues ese es el día que uno emite el voto, pero ya antes, que el tribunal no haya reaccionado de una manera acorde a esa semejante modificación que han hecho de los municipios. Debería, a tu criterio, debió haber reaccionado. Por supuesto, totalmente. Porque ellos son los encargados de hacer los ajustes, de tener todo un calendario. Pero esta curiosidad que tengo no es, como dicen, no es en balde, sino que a mí me parece que esto se ha hecho, como dicen, incluso en acuerdo con parte del tribunal, porque no es posible que semejante modificación, lo repito, no merezca una reacción, no merezca un estudio muy técnico sobre lo que se debe de hacer. Yo estoy muy de acuerdo que el tema de la reducción del gasto público hay que hacer, la masa esa, la grasa que hay en el Estado hay que reducirla, pero no se puede, abusando de los poderes, abusando de ese poder absoluto que tienen,
destruir la normativa que teníamos antes de que no se permitía hacer ninguna modificación al tema electoral un año antes. Entonces, cuando tú ves esa poca reacción del tribunal y de algunas instituciones, tú ves que aquí hay un plan. Y eso va a tener sin duda incidencia en los motivos electorales de Ya vamos a hablar ideas. sobre el tema o el rol que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Regresemos al elemento que tiene que ver municipios. Otro factor es el tema de cómo se va a, no sé si es la palabra correcta, a interrelacionar, a concatenar o, en este caso, a mancomunar o a estandarizar el tema. Esa es la palabra correcta. A estandarizar lo que es el tema de las tasas de los municipios, que cada uno tiene su propia naturaleza, ¿no? Ya sea por su actividad económica, por su nivel de productividad, en fin, hay muchos elementos que también subyacen a esas interrogantes que yo planteaba. En este tema hay muchos elementos sueltos, hay muchos cabos sueltos, ¿no? Y esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que ver, sobre todo viendo también lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista decía de que ellos habían estudiado y habían debatido este tema. Una discusión con un tema tan importante y trascendental como este duró alrededor de 4 días máximo dentro de las comisiones. Y es extraño porque las dos piezas entran al mismo tiempo, la de la reducción de diputados y la reducción de municipios, pero una pasa con dispensa de trámites sin ningún tipo de estudio y la otra, esa sí pasa a un medio estudio de la comisión, cuando en realidad las dos tenían un punto importante de poder estudiar y de poder debatir. Pero ¿qué es lo que sucede? Incluso hasta el día de la aprobación en el pleno de la sesión plenaria, vimos cómo ellos hicieron cambios a última hora, diciendo de que un municipio que lo habían puesto en la zona norte lo quiero poner ahora en la zona central y ahora no saben qué, mejor pónganlo nuevamente en la zona norte. Pero ¿con base a qué criterios? O sea, esa es la parte importante. ¿Con base a qué criterios técnicos venimos y hacemos esas modificaciones? O sea, como partido opositor, ustedes no se oponen per se, lo que necesitaban era un poquito más de discusión y consistencia para entender. O sea, nosotros... ¿Quién se basaban todos esos movimientos? Nosotros somos conscientes de que había que hacer una reorganización territorial, y es que eso es crucial, porque hay que hacerlo, pero antes de eso también hay pasos previos. Por ejemplo, nosotros tendríamos que haber tenido un censo poblacional, por ejemplo, para hablar sobre el tema de la reducción de los diputados y para hablar sobre el tema de la reducción de los municipios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una base sobre lo que se gobierna. Tenemos que saber sobre qué estamos gobernando. Entonces, este tipo de discusiones son las que se omitieron, pero como ya es esa conducta repetitiva en donde no se discute nada, entonces no podemos tener mayor información ni el por qué se están haciendo estas situaciones. Y con respecto al tema de las tasas, incluso estamos hablando de inconstitucionalidades con esta medida. ¿Por qué? Porque las tasas municipales se aplican a la municipalidad completa. Entonces ahora que estás reorganizando o estás reduciendo el número de los municipios, en el argumento te dicen, no importa, van a seguir pagando exactamente lo mismo, pero la ley te dice que las municipalidades se aplica para todo el municipio. Entonces, si estás creando nuevos supramunicipios, digamos, ¿qué tasa vas a aplicar? Y no hemos hecho estas modificaciones legales previas a esta reorganización. Entonces esto va a generar una confusión muy grande en donde no vamos a saber exactamente qué es lo que va a suceder. Mira, yo creo que nos quieren acostumbrar, creo yo que nos quieren acostumbrar a que las decisiones importantes de este país, por ahí lo dijo un funcionario, se toman, parece, en una cena familiar. Y eso repercute sin duda en la calidad de vida de la población. Y aprovechando que tocaba el diputado el tema del censo, el último censo que se realizó aquí fue en el 2007, mayo, el último censo de población y de vivienda, imagínate, 2007. Y mi pregunta es, ¿hay algún estudio técnico real? Es decir, ¿qué capacidad de participación tuvieron incluso los consejos municipales actuales para realizar este estudio? Porque ellos conocen su territorio. ¿Qué especificaciones técnicas les pidieron de su territorio, de su población, de sus proyectos, incluso el sentir y la opinión de los habitantes de cada uno de los municipios? Es decir, aquí nos faltó todo el trabajo. Lo único que se fue a hacer es hacer la firma ahí en la Asamblea Legislativa, como ya nos tienen acostumbrados, y todo pasa con dispensa de trámite, temas tan importantes que son trascendentales para el desarrollo económico, el desarrollo
social, cultural, el de identidad incluso, es importante. Entonces, esas cosas fundamentales, Ernesto, no se pueden perdonar, no se pueden perdonar. Voy a tratar la manera de traer a la mesa argumentaciones que plantea también la parte oficial, sobre todo cuando se trata de optimizar recursos, que ya creo que los hemos abordado de forma ligera, partiendo también de otro factor o flagelo social que por mucho tiempo ha venido a reinar el dominio de las municipalidades, que es el tema de la corrupción que había antes. Para ello, una de las primeras medidas que se planteaba era la reducción del tema del presupuesto que se les entregaba a ellos a través de el FODES, por medio del FODES, sí. Y ahora pues la idea de que la DON entrara de lleno a llevar a cabo todas esas ejecuciones. Mira, fíjate que con el tema de la DON, a ver, que fue la respuesta de ellos a la mejor administración de los fondos. Y volvemos a lo mismo. Lo técnico lo dejan ellos aparte, la planificación lo deja aparte. ¿Por qué? Que me perdonen, pero andar pavimentando, andar haciendo calles, eso no significa desarrollo local. Es decir, por supuesto que es un componente importantísimo, la conectividad que deben de haber entre estas zonas, estos municipios que han estado, digamos, olvidados y que los recursos no han podido llegar. Pero lo que hace la DON no es aumentar el desarrollo local, no es eficientizar los fondos públicos. A mí me parece que la DON es un instrumento electoral, sin duda alguna. Es un instrumento electoral que lo han estado utilizando. Es más, hasta se ha quedado también sin fondos la DON, y es por eso que vemos, por ahí vimos en Apopa, en Nejapa, calles y proyectos abandonados que llevan muchos meses. Entonces, cuando tú quieres eficientizar los fondos públicos, y hoy hablamos del FODES, yo creo que aquí lo importante era sobre todo la fiscalización que se tenía que hacer sobre esos usos. Totalmente. ¿Ya? Es decir, incluso hasta un nuevo ordenamiento jurídico para la ejecución de esos fondos. Así como lo hacen incluso estos bancos internacionales, ¿no?, que les prestan dinero a los países. Se los prestan con condiciones claras. Asimismo hubiese sido emitido el FODES con condiciones claras. Ok, estos $10 van para esta calle, estos otros 2 van para aquella unidad de salud, estos 20 los vas a poder ocupar para salud. Pero de eso se trataba, de poder fiscalizar, de poder tener digamos, un ordenamiento en el uso. No lo que están haciendo, que lo que han hecho es sustituir el FODES por un instrumento electoral. Me preocupa porque los municipios, sobre todo estos pequeños de Oriente y de Occidente, que es donde tenemos los famosos estos 50 municipios con pobreza extrema, están resintiendo que el desarrollo local ha sido suspendido, ha sido detenido, porque la DON no logra satisfacer las necesidades de estos. Ok, me piden una pausa comercial. Te doy la palabra cuando regresemos. Listo. César. Sobre todo porque también esto me lleva a hacer una lectura y ver el horizonte un poquito más allá, cuando desde luego se concentre el tema de las circunscripciones electorales, si lo queremos ver ya con el impacto, con el número de diputados que ahora se van a tener con esta nueva modificación de los 84 a 60 diputados, como se ha quedado en la ley. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Somos el medio de comunicación con más confianza en el país. Muchísimas gracias por esa confianza que tiene, valga la redundancia, hacia el trabajo periodístico que nosotros acá desarrollamos. Esta mañana César Reyes y Vladimir Melara estamos haciendo una lectura con respecto a el impacto que tiene y sobre todo también a aquellos elementos que todavía pululan alrededor de esta concentración o esta unificación que va a haber de municipios, en cuanto a elementos que ya abordamos y que todavía creo que habría que analizar también hacia dónde esto va a impactar también en el número de diputados, que es otra de las enmiendas que se da en el contexto de la propuesta que hizo el presidente en la Asamblea Legislativa. César. Sí, mira, hablando un poco de lo que, antes de irnos a la pausa. Para cerrar un poco el ciclo del tema de municipio, me totalmente. Parece. Hay que ser claros en algo, ¿sí? El tema de la DON, por ejemplo, es un tema en donde nosotros podemos observar cómo la centralización de las obras municipales hasta cierto punto
no es tan viable, porque al final del día lo que se debe de buscar en este tipo de acciones es el hecho de poder integrar el desarrollo a todos los territorios a nivel nacional e integrar a las personas también a que sean parte de este desarrollo. Si estamos hablando en tema de educación, el tema de salud, estamos hablando también en todos los aspectos que a la gente le viene a facilitar su modo de vida. Pero ¿qué sucede con el tema de la DOM? Hemos visto cómo la misma institución no ha podido desarrollar completamente el presupuesto que se le dio. Entonces, si no estás ejecutando completamente el presupuesto que se te ha dado, significa que no estás siendo eficiente en el trabajo que estás realizando. Y aquí mi colega dijo una parte muy importante. Esa institución se ha vuelto meramente de carácter electoral. Partamos desde lo más básico, que yo creo es qué color tiene la DOM, por ejemplo, como institución. Es el mismo color del partido de gobierno. Entonces ahí podemos ver cuáles son las intenciones claras que tiene esta institución al final de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la centralización del poder y sobre todo con la reorganización de estos municipios, vemos cómo se vuelve más engorroso el tema de poder llevar desarrollo a las comunidades, sobre todo aquellas que están más apartadas del país, o sea, están más apartadas de la capital. ¿Y cuál es el problema? Porque hoy las comunidades primero van a tener que, mira el orden que tienen que llevar para poder gestionar un proyecto. Primero las comunidades tienen que gestionar el proyecto. Después las comunidades se lo van a tener que pasar al jefe de distrito. Después el jefe de distrito se la va a tener que llevar a quien es su jefe, que es el alcalde de este supramunicipio. Luego después el alcalde se lo va a tener que llevar a quien es su jefe, que es la Dirección de Obras Municipales. Estamos viendo cómo este proyecto va a tener que pasar por toda esa burocracia y al final del día, ¿cuánto desarrollo se va a poder llevar a las comunidades? Cuando antes la misma comunidad con el consejo plural que tenía y el alcalde decidían cuál era la obra que ellos necesitaban. Claro, decían unos, es que el tema de la corrupción que existía en las municipalidades, totalmente, si igual hay corrupción en estas municipalidades actualmente y el partido oficialista Nuevas Ideas gobierna el 60% de esas municipalidades. Si es que lo que nosotros teníamos que hacer es mejorar los mecanismos de transparencia del uso de los fondos públicos y también mejorar los mecanismos de fiscalización de los fondos públicos. Eso era lo que nosotros teníamos que hacer al final del día. ¿Para qué? Para poder eficientar y para poder fiscalizar la ejecución de estas obras. Dos preguntas claves ahí en ese elemento que creo que fue hasta cierto punto la argumentación prioritaria o la manzana de la discordia. ¿Por qué cuando se tenían las anteriores legislaturas no se le puso énfasis a ese tema de la mayor transparencia o de eficientizar y transparentar mejor ese dinero que se les daba a las alcaldías, independientemente del color y el sabor que ésta representaba? Mira, yo me voy a los datos exactamente. Si nosotros nos vamos a los índices de transparencia actuales, los índices de transparencia de este gobierno son mucho más bajos que en el pasado. Sí, pero estamos hablando de por qué se les quita el FODES, ¿verdad? Como parte de un argumento, decir, miren, tienen que ser más eficientes, menos corrupción, y esa es la gran pregunta que yo... Alto, de hecho, ¿por qué se les quita el FODES? El presidente, cuando andaba en campaña antes de ser presidente de la República, no habló de quitar el FODES, habló de incrementar el FODES, ¿ya? Y como vimos después, como el hecho de reducir el FODES de un 8% a un 1.5% fue una estrategia electoral que se utilizó para poder quebrar las alcaldías, ¿sí? Para poder quebrar las alcaldías y bajo esa necesidad y esa incertidumbre que tenían la gente dentro de sus municipios, poder aprovecharlo a ellos de carácter electoral. No logro explicarme bien la pregunta. Es decir, tú planteabas de que obviamente lo que se hubiese esperado, ¿verdad?, para no cambiar estos parámetros que de lo que estamos hablando ahora de FODES y haber entrado a la DON y haber cambiado y llegado a la fusión de municipios, si era el problema del manejo de fondos en las alcaldías, se hubiese trabajado por corregir ese problema. La pregunta es, ¿por qué en el pasado no hubo énfasis para corregir esa situación? Y hablo de la legislatura pasada. Sin duda alguna la de hoy tendrá sus bemoles y a lo mejor
tú tengas razón. Pero ¿y en el pasado por qué no se le puso ese énfasis? Ahí tenemos muchas alcaldías que están siendo investigadas, muchos alcaldes están siendo procesados precisamente por el tema de la malversación de fondos. Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el ayer, no? No, hay que comprender que si hay alcaldes que están siendo investigados es porque la misma legislación que se creó en el momento para poder medir este tipo de casos de corrupción está funcionando pues hasta cierto punto. O sea, si nosotros tenemos alcaldes que están siendo procesados es porque la ley se estaba aplicando en su momento de la mejor manera. Yo creo que el impacto de eso lo podemos medir en la medida que se apliquen las leyes, pero te pongo un ejemplo. Antes teníamos la ley LACAP, por ejemplo, que te daba todos los procesos que tú tenías que hacer para el tema de contratación pública, que lo hacían todas las instituciones del Estado. Hoy tenemos una ley de compras públicas que se creó nueva y vino a quitarlo de la ley LACAP. Pero en esta ley de compras públicas estamos viendo situaciones, por ejemplo, en donde hoy los funcionarios públicos van a poder ser licitantes de gobierno. Cuando eso antes era ilegal, y en todos los países eso es ilegal porque hay un conflicto de intereses completo. Estamos viendo también cómo hoy con la nueva creación de esta institución que se llama Ente, por ejemplo, ellos se van a poder saltar la nueva ley de compras públicas para poder hacer ciertos procesos. Entonces estamos viendo cómo las leyes que se están creando hoy están facilitando incluso los mismos temas de actos de corrupción o que se puedan dar esos actos de corrupción. O sea, claramente en el pasado y en el presente hay corrupción. Lo que nosotros tenemos que hacer es fiscalizar y crear las instituciones necesarias para que sean más fuertes y contundentes a la hora de la investigación y de la fiscalización. Ok, veamos tu lectura bajo ese mismo énfasis el que estoy planteando, Vladimir. Mira, yo creo que tú hacías referencia a la legislatura pasada. Sí, o sea, decía un poco, y que no sé si me captaste un poquito mejor el tema, ¿no? Yo creo que tienes la razón. Yo creo que esa es parte del problema de por qué hoy estamos. Exactamente, o sea, si hoy estamos queriendo corregir un problema que no les gusta a muchos, seguramente a la oposición, pero que pudo haberse corregido en el pasado. Gracias un poco por lograr ubicarme en esa. No, es correcto, yo entiendo, y yo creo que esa es consecuencia de no haberlo hecho, es consecuencia también de que ahora se crea de que esto es mejor de lo que se tenía antes. Ahora, quiero como especificar un poco. Yo creo que las antiguas administraciones, sobre todo de los municipios, comparadas con las nuevas administraciones de los municipios, no cambian en el hecho, no cambian absolutamente nada. Como decía el diputado, los actos de corrupción están siendo hechos así como ayer, ahora. Es decir, de la misma manera, así como ayer, ahora. Entonces, eso tiene una incidencia, sin duda en el desarrollo de toda nuestra, digamos, del desarrollo local, desarrollo económico de todos estos municipios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que es fundamental y es vital de que comprendamos de que lo que se está haciendo en este momento es retrocediendo en cómo se administran los fondos públicos. Ya vemos, incluso hay una parte en esta nueva ley de compras que mencionaba el diputado, en donde incluso se le da la potestad a los funcionarios, sobre todo a los jefes de estas carteras, en donde pueden decidir cuáles proyectos y cuáles no son de vital importancia y se pueden saltar algunas normas que son básicas para la transparencia de los fondos públicos. Eso no puede ocurrir. Es decir, en el manejo, a ver, la gente debe entender que ese dinero es el del bolsillo de ellos, es el tuyo, Ernesto, es el de todos los trabajadores, todos los asalariados. Es correcto. Sí, de acuerdo, es decir, entonces nosotros debemos de ser celosos en el manejo. Si no se fue celoso en el manejo de los fondos públicos en el pasado, pues hoy tenemos que hacerlo mejor. Pero lo que se está viviendo en este momento no es mejor. Sin duda hay muchos más portales, por supuesto abiertos, para que se cometan actos de corrupción. Yo quiero mencionar algo. El presidente de la República, cuando él fue alcalde del FMLN, fue nuestro alcalde en Nuevo Cuscatlán. Es un municipio pequeño. Él recibió FODES. Él sabe la incidencia que tiene este tipo de fondos que vienen de la cartera principal de un estado para el desarrollo local, para el desarrollo de esos municipios. También fue alcalde de San Salvador, por supuesto. Y ahí quizás no necesitaba mucho de estos fondos. Pero él reconoció en campaña la necesidad incluso de aumentar, de ir progresivamente aumentando estos fondos. Ya en la silla presidencial cambia de decisión, como lo sabe hacer habitualmente en todos los proyectos. Pero eso solamente habla
de las intenciones de centralizar justamente el poder para mantener manipulados a toda la población. Es decir, empiezan con lo pequeño y han ido con lo grande, es decir, ya tocaron los municipios, ya tocaron los diputados, que a mí me parece que el ordenamiento tanto en diputados, en municipios, es necesario. Por supuesto, yo hablaba con unos amigos y yo les decía, no hombre, si para mí hasta si quieren pongan 10 diputados, con 10 diputados resolvemos, nos quitamos un enorme gasto, pero no podemos tomar esa decisión tan superficialmente como se ha tomado ahora. Es decir, debemos de tener en cuenta muchas de las situaciones técnicas que este país... Ya te fuiste al tema de diputados, cerrando un poco el ciclo. Y solamente, perdona, porque para mí me parece importante en el tema técnico es que no es posible que nuestro último censo haya sido como en 2007, como ya dijimos. Tomado como punto de referencia el 2007, porque, que creo que fue el último, ¿no? Porque nuestra población, no sé cuántos habíamos, población ha crecido. Es decir, no es lo mismo gobernar 5 millones de habitantes que gobernar 7 millones. No es lo mismo. Y lo tienes que ver así, son 7 millones, son 2 millones de problemas más que tienes que resolver. Porque cada individuo representa también necesidades, representa necesidad de agua, representa necesidad de energía eléctrica, representa necesidad de conectividad, de estudio, de trabajo. Es decir, no puedes tomar esas decisiones con solo la intención de centralizar tu poder, sino que realmente ver en qué función esto va a beneficiar, como repito, que me parece fundamental para los países, sobre todo para los países subdesarrollados como nosotros, encontrar al fin y al cabo el desarrollo local, que es lo que se venía haciendo. Es decir, en ir aumentando poco a poco la descentralización incluso de todos los servicios. Y se perdió, con esto se pierde. Se ha perdido totalmente, se ha perdido. Mira, yo lo mencioné también en otros espacios, y esto es sin duda causa y efecto de esta centralización. En muchas colonias, y no me van a dejar mentir los amigos y amigas que nos están sintonizando, hoy llegan a las puertas trabajadores del Ministerio de Gobernación y te dicen que quizás la alcaldía no va a poder cubrir el tema de limpieza de parques, el tema de atención de algunas emergencias, y que ellos van a apoyar con la excusa de la coordinación entre ministerios o entre instituciones del Estado, y van a llegar a asumir esas facultades que la ley le otorga a las alcaldías. A ver, aquí yo no critico la coordinación que pueda haber en instituciones del Estado. Yo lo que critico es que la suplantación de facultades que están haciendo, y esto es a razón de la pérdida, primero, de los fondos, porque ya no alcanzan, y segundo, sin duda, la necesidad de un protagonismo, me parece a mí, hasta vulgar, del órgano ejecutivo. A ver, para cerrar un poco este ciclo y entrar a examinar ya puntualmente el tema de las diputaciones, ¿qué les expresan a ustedes los alcaldes? ¿Cuántas alcaldías les ha quedado al Partido Arena? Nosotros ganamos alrededor de 39 alcaldías en las elecciones pasadas. Con las renuncias que se han tenido, pues tenemos alrededor de la mitad ahorita. De hecho, los alcaldes lo que nos manifiestan es justamente eso, pues, o sea, ¿qué sentido va a tener ahora la figura, o qué sentido, primero, con la reducción de los fondos públicos, o sea, con la reducción del FODES, perdón, ¿qué sentido tenía entonces el hecho de poder ser alcalde cuando no se podía satisfacer las mismas necesidades de la población? Porque no se tenían los recursos para poder solventar estas necesidades. Porque ahora era más difícil que el tema de la dirección de obras municipales te pudiese facilitar a ti la gestión de una obra. Nosotros hemos platicado con ellos en ese sentido, pues, que lo complicado que se está volviendo, y sobre todo hoy con la nueva reorganización, si antes era difícil poder hacer la labor de un alcalde, hoy te imaginas cómo se puede hacer la labor cuando reorganizás o cuando reducís los municipios y los pones en uno solo, la labor incluso de 5, de 6 o hasta 10 alcaldes para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces yo creo que esa es la parte muy importante que vamos a tener que ver qué resultado va a tener al final del día, pero lo que se nos ha dicho en la historia es que la centralización nunca da buenos resultados. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial, vamos a continuar conversando sobre este importante tema y otros aspectos que tienen desde luego sobre la mesa, la discusión del tribunal, por ejemplo, también la presentación de nuevas candidaturas o precandidaturas presidenciales, que me gustaría conocer la opinión de ustedes. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial y por supuesto venimos con nuestra sección de Telenoticias Megavisión con reporte importante de información. Vamos a la pausa.
Bueno, gracias nuevamente por esa importante información que nos actualiza de nuestros equipos de Telenoticias Megavisión. Vamos a continuar desde luego con nuestro análisis y nuestros invitados esta mañana, César Reyes y Vladimir Melara, sobre el tema de las fórmulas presidenciales, pero nos habíamos quedado todavía hilvanar el tema de los municipios con la reforma o el impacto que tiene también con relación a la reducción del número de diputados que ahora bajo esta misma circunscripción, y creo que tiene elementos muy similares como lo han planteado ustedes así a grosso modo, el hecho de que estas reformas también van a tener que hacer ciertas modificaciones en cuanto a este número de resultados de diputaciones que resulten en las próximas elecciones, ¿cierto? Sí, totalmente. Mira, en este punto yo creo que es importante que nosotros podamos analizar primeramente cuál es el discurso que se utilizó o la narrativa que se utilizó por parte del gobierno o por parte de la bancada oficialista para el hecho de decir que vas a reducir el número de diputados. Y escuchábamos nosotros en el discurso que hizo el presidente dentro de la Asamblea Legislativa sobre esta medida, y decían que íbamos a regresar a como era antes, decían, ya a los años 90, donde teníamos 60 diputados. Ok, si es que nadie se opone al estudio o al tema de la reducción de los diputados, nos oponemos nuevamente a la forma de cómo se hace este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar nuestra Constitución, en donde te habla que nuestro sistema es republicano, democrático y representativo, entonces ahí estamos tocando ciertos puntos que son importantes. Y bien lo decía aquí Vladimir antes, este tipo de medidas, ¿cómo se pueden analizar? Si tenemos un sistema que es representativo, ¿cómo lo podemos o cómo se puede aprobar esta ley si no hay, por ejemplo, un censo que te diga cómo vas a representar o cómo vas a poder representar a esta cantidad de población si no sabes cuánta población está gobernando al final del día? El argumento también que ellos utilizaban era que los 24 diputados que se crearon fue un acuerdo que hubo durante o un arreglo que hubo durante los acuerdos de paz entre los partidos mayoritarios, Arena y el FMLN, y se sumaron 24 diputados más. Así lo decían literalmente ellos. Pero lo que él estaba queriendo hablar era de la figura de la plancha nacional que se creó en el año 91, ¿sí? Y los acuerdos de paz fueron en el 92. Si bien es cierto, la Sala de lo Constitucional de allá por el año 2003 sacó una resolución de inconstitucionalidad sobre la plancha nacional y no sobre los 24 diputados que se crearon, era para poder quitar ese modelo de elección de la plancha nacional porque era diferente al modelo de elección de los 60 diputados. Entonces, que comparto plenamente, para mí la figura de la plancha nacional no era una figura que representaba exactamente las decisiones de la población. Entonces, esa resolución a mí en ese sentido me pareció muy buena, pero la sala no se pronuncia en contra del número de diputados. Por eso la Asamblea Legislativa viene y lo que hace es, en base a la representatividad, asignar esos 24 diputados al territorio nacional. ¿Qué es lo que se hubiese esperado? Nosotros al final del día, era que teniendo un censo poblacional y sabiendo qué es lo que gobernamos, ahí sí podemos empezar a discutir si reducimos diputados. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué es lo principal que vamos a hacer? Por ejemplo, hoy tenemos departamentos que tienen mucha más población que otros departamentos, pero tienen menos diputados. Entonces, la representatividad ahí, entonces, ¿a dónde queda? El caso de La Libertad, por ejemplo, hoy tiene una mayor cantidad de población, pero se reducen también el número de diputados. Entonces, esa situación de representatividad es la que no se está observando porque no tenemos una base técnica en la cual podemos decidir o podemos ver nosotros si aumentas o si quitas al final del día. Bueno, San Salvador queda con 16, ¿verdad? San Salvador queda 16, se le resta y tenés a San Salvador con una mayor cantidad poblacional también. Entonces, la parte de la representatividad, ¿cómo la vas a hacer? Eso es lo importante. Mira, yo aquí, yo creo que lo que se ha tocado sin duda es la democracia. Yo creo que con el tema de esta reducción, que lo decía en el espacio anterior, si nosotros creo que con 10 podemos salir y gobernar, y se puede gobernar este país desde la Asamblea Legislativa. Pero no se trata de tomar decisiones tan a la ligera. Entraste a esa, digamos, a esa línea, ¿no? Sí, es decir, lo que es suficiente. Lo que pasa... hablo figuradamente en el sentido de que estamos los
6, 7 millones de salvadoreños estamos de acuerdo en que la Asamblea Legislativa hay un mecanismo perverso de corrupción en donde el dinero del pueblo como que fuera un bolsillo roto. Sale y sale porque la gente, yo no sé si sabe, pero la gente por diputado, el pueblo salvadoreño está erogando cerca de 15, 19 mil dólares. Eso nos cuesta a nosotros. Entonces, ¿para qué ese gasto? Es decir, ¿por qué les estamos pagando nosotros sus comunicaciones, su combustible, su seguridad y cosas que digamos, podrían ser invertidas en mejores temas? Pero con esto quiero decir de que se puede gobernar este país desde la Asamblea Legislativa con una adecuación correcta en la Asamblea Legislativa. Si querés pueden ser 5, 10, 15, 20, 30 diputados. No tienen que ser más de 80, no tienen que ser más de 100, que eso es un insulto para este tipo de pueblos en donde no tenemos recursos. Bueno, el diputado acaba de decir, se acaban de pedir préstamos para pagar deuda. Es decir, cuando vos ya ves eso, bueno, ¿en qué país estamos? Entonces no necesitamos gastar. Pero esa es una cosa. Lo otro es golpear la democracia. Porque si a mí me dicen, a ver, vamos a reducir diputados, pero con el fin último de mejorar la democracia, mejorar la administración del Estado, quitarle grasa al Estado, mejorar los recursos públicos, ok, está bien. Pero no se está haciendo. Lo que se está haciendo, nuevamente, al tema famoso que no debe de ser trillado, que es la centralización del poder. Y por eso es que yo involucraba, y lo hago con mucha responsabilidad, es decir, soy un ciudadano y creo que tengo el derecho a dudar, involucraba yo mucho a los sectores cerca del Tribunal Supremo Electoral. Porque para que se hagan estas modificaciones a nuestro orden jurídico y a algo tan importante como es la conformación de uno de los principales órganos del Estado, como es la Asamblea Legislativa, aquí tiene que haber un convenio con la gente que organiza las elecciones. Porque no podés tomar una decisión, es decir, no han tomado la decisión de 84 a 60, tampoco tan superficialmente. Yo creo que han hecho un cálculo sin duda electoral. ¿Y de dónde nacen los cálculos electorales? Decime quién es la institución que emite todas las estadísticas alrededor de los electores. Es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para mí, desde ahí parte justamente, es que eso es como tú dices, Ernesto, han hilvanado el tema de la reducción de los municipios con el tema de los diputados, porque tiene sin duda una relación íntima a la hora de la elección. A la hora de establecer circunscripciones. Entonces, y todo este parámetro es hicieron dos cálculos. Vital en ello, ¿no? Ellos hicieron dos cálculos, seguramente. El primero es que notaron desde hace ya varios años, 2 años puede ser, los golpes en los municipios que ellos tienen. Es decir, ellos están golpeados en las alcaldías porque se dieron cuenta que esa incapacidad manifiesta que tenían sus funcionarios ha redundado en la calidad de vida de los que gobernaban ahí en esos municipios. Y segundo, el tema de la elección, sin duda han hecho ellos el cálculo muy, yo creo que en este sí no fallaron, para poder alcanzar ese número que ellos quieren de una asamblea hoy sí absoluta. Es decir, hoy en San Salvador al menos de los 16, y ellos lo han manifestado, ellos hoy le van a apostar a 13, 14 diputados de los 16. Y de acuerdo a los cálculos que tienen ustedes como partidos, bueno, hay de números a números, ¿verdad? Pero hay estadísticas que en términos ya de una investigación numérica, como por ejemplo la presentada en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, hablaba de una mayoría, en este caso, que podría sacar, según esa proyección, el partido oficial, ¿no? Mira, y era justamente por algo importante que decía Vladimir también. Si es que el hecho de reducir diputados, que todos sabemos cuando hablamos bajo el discurso de que se reduce ese gasto público, yo creo que todos estaríamos en total sintonía, porque ¿para qué seguir gastando más cuando te das cuenta que la población tiene una apreciación con el tema de los diputados que no es positivo? Entonces, al final del día, si querías reducir el gasto público, yo se los he dicho dentro de las sesiones plenarias, es primero, ¿por qué no empiezan cumpliendo con las promesas que hicieron durante la campaña? Ellos hablaron, por ejemplo, que se iban a reducir el monto del presupuesto que se le da a cada diputado. En la legislatura pasada tengo entendido que era de $12,000. Ahora se lo incrementaron ellos a $14,000. Hablaron también que iban a reducir el tema del turismo político, que tanto criticaban ellos en el pasado.
Ahora vemos cómo incluso salen en grupos ellos de 20, 25 diputados hacia el exterior y nadie sabe a qué es lo que van. Hablaron también de la falta de transparencia que existía dentro de la Asamblea Legislativa en el pasado, pero tú te das cuenta y vas y solicitas información y hay reserva de ley por 7 años. Entonces, todos estos privilegios que ellos dijeron que en el pasado se iban a quitar, o que en el pasado estaban y que ellos se iban a quitar, son privilegios que se siguen manteniendo e incluso lo aumentaron. Dijeron que iban a reducir el número de los empleados legislativos. Hicieron despidos por el tema de las plazas fantasmas. Yo creo que todos nos acordamos de ese tema, que era una situación que había en el pasado, pero es una situación que también se mantiene en el presente, porque despidieron miles de empleados legislativos, pero hoy contrataron incluso más empleados legislativos. Entonces no reduciste al final del día el gasto público que se presentaba. Entonces esta es parte de la narrativa que ellos utilizan, pero el fondo sigue siendo siempre el tema de la concentración de poder y sacar ventaja electoral. Pero ¿a qué me refiero con esto? El tema de la reducción de diputados, que si es 60, que si es 30, que si es 40 o es 50, eso es irrelevante porque eso tendría que ser en base a un estudio técnico y sustentado por un tema de un censo nacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que se cambió en realidad es la fórmula electoral. Eso es lo que se cambió al final del día y es lo importante. ¿Por qué? Porque esto le genera la ventaja electoral a ellos, no la reducción de diputados. Cambiamos de un tipo de fórmula que era una fórmula más representativa, que era la que teníamos antes, que venía y le daba la oportunidad a los partidos minoritarios a través de los residuos de poder tener participación dentro de la mesa de la toma de decisiones, que es la Asamblea Legislativa, y hoy automáticamente no la van a tener. Mira, y perdón, un poco voy a retroceder en este punto. En el caso de San Salvador, entiendo que hay ya ciertas voces dentro de Arena que quieren correr por San Salvador. Está Alejandro Noches de Tuxtla. No lo sé y voy a cometer quizás, no sé, un error, pero mil disculpas, pero así se le ha manejado también a un tuit en el que lo posteó el doctor René Portillo Cuadra, que también dijo, ¿verdad?, presente por San Salvador, ¿verdad? Entonces, ya se están manejando también este tipo de... Y perdón un poco que haga el quiebre y en esto, ¿no? Pero, porque en realidad nosotros como partido... ¿Cómo están como partido viendo esos... diagramando el escenario legislativo y también el de cuadros municipales? Como partido nosotros estamos en el proceso de inscripciones, en donde todos nuestros militantes tienen el derecho de poder inscribirse y de poder participar. Obviamente tienen que cumplir con los requisitos que nos pide la ley y pide el mismo instituto político, y están en el derecho de poder participar. En cualquiera de las opciones que ellos se planteen o crean que pueden. Igual he visto muy activa ya a nivel mediático a doña Milagro Navas, a raíz de que también se están manejando ya en el tema de las alcaldías, en este sector de la Libertad, también algunos nombres que ponderan, por ejemplo, liderar lo que sería el municipio que creo que es la zona, como son por zona, ¿verdad? Sí. Que estaría siendo César Godoy, el alcalde de Zaragoza, apostándole a esa zona, que incluye a Antiguo Cujatlán. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver realmente cómo surgen las, como dice aquel dicho, las bellezas del arte político en este caso. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Las bellezas del arte. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, no sé si logramos cerrar un poco el capítulo que tiene que ver con las proyecciones y el impacto que tenga el número de diputados frente a lo que significa también el tema de las fórmulas presidenciales. Desde la oposición y movimientos de la sociedad civil se han presentado ya dos fórmulas, digamos, presidenciales. Una que está representada por un grupo denominado como el Grupo de Sumar, donde está el abogado Luis Parada y Celia Medrano, y por otro lado también del grupo que representan el Movimiento de Resistencia Ciudadana, en la que se encuentra precisamente un salvadoreño, un empresario, Joel Humberto Sánchez, sumado a una intención de precandidatura que tiene el partido FMLN con Manuel Flores, ¿verdad? Sí. Entonces, parece ser que ya tenemos cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, mira. A ver, cuéntanos un poco. No, yo creo que esto es natural, ¿no? Yo creo que debería
y aquí hay que aplaudir, yo creo que en aras de mejorar la democracia, yo sí aplaudo personalmente todas las expresiones que puedan salir para ir mostrando interés, ¿verdad? Alguna precandidatura o candidatura presidencial. Yo creo que hoy más que nunca el pueblo salvadoreño se merece realmente dar un giro en lo que se está viviendo. Y en ese sentido, pues hemos visto, bueno, al Chino Flores, al amigo que ya lanzó su precandidatura dentro de nuestro partido, y las otras expresiones que tú también has dicho. Yo creo que es importantísimo que a la población ahora se le pueda presentar realmente algo programático para este país. Es decir, necesitamos un giro, necesitamos, no necesariamente, no quiero utilizar la palabra regresar o volver al pasado, sino que necesitamos realmente recuperar el nivel de democracia que teníamos, el nivel de gestión que se tenía, el nivel sobre todo de transparencia que se tenía. Y en ese sentido, no importando el espectro político en el que se encuentren, creo que es importantísimo que se participe en las elecciones. Esto de alguna manera, y yo lo decía también en otro espacio, no es posible que la ilegalidad que vaya a cometer el oficialismo con la posible candidatura del presidente de la República, eso tenga que inhabilitar a los demás partidos políticos a participar. Al contrario, la participación masiva en este evento electoral tiene que opacar realmente esa violación y esa transgresión que se va a hacer a la ley. Yo creo que el pueblo salvadoreño debe de estar preparado para escuchar nuevas opciones, y yo creo que se merece hoy más que nunca nuevas opciones, porque no podemos seguir tal como estamos. Por ejemplo, y lo decía también, por ejemplo, la precandidatura del Chino, la candidatura del FMLN, representa justamente eso, un nuevo paradigma para poder gobernar a este país, para gobernar a este pueblo, porque no se puede, y yo este comentario lo hago en el sentido, a lo mejor tú vas a tocar el tema un poco más adelante, en el sentido del tema este que se manejaba, una candidatura única, ¿no?, de la oposición. De hecho, creo que las expresiones de la sociedad civil iban en ese camino. Sí. Que a la larga hubo división, pues ahí está más que evidente. Por un lado hay una digamos, una fórmula, la de Parada Medrano, y por otro lado también tenemos el caso del empresario es que Humberto mira, Sánchez. Yo sí creo que no podemos caer nuevamente en la incongruencia. Y ahí nosotros hemos sido en el FMLN muy claros. Ahí han dado algunos voceros en los que quieren estimular una candidatura única, y está bien. Yo creo que es válido cuando se trata, incluso por respeto al elector, cuando se trata de bajo un mismo espectro político, ideológico. Yo ahí sí soy muy claro, y yo se lo decía y criticaba a esos voceros antiguos dirigentes del FMLN, en donde decían que el FMLN se abstenga de presentar su candidatura para que el elector y incluso la militancia apoye esta candidatura que saldría de una sociedad, que saldría de un gran pacto nacional. Yo creo que eso es falso, porque yo no puedo, como elector, yo no puedo ir a votar por alguien que represente, en mi caso, que represente los intereses de la oligarquía de este país. Yo no puedo. Y esas candidaturas para mí eso representan. Y es por eso que en el FMLN se ha decidido presentarle respetuosamente y con todas las atribuciones que la ley nos da, una candidatura que nazca del FMLN, porque el FMLN es un instituto político, es un proyecto político con una identidad ideológica, con convicciones, con valores que los representa solo a ellos. Entonces no podemos compartir, por ejemplo, ideologías de derecha en una candidatura nosotros, no podemos. No podemos. Como se dijo en un principio, que con Arena podían estar coaligados. Por ejemplo, y eso lo hacen malintencionadamente para seguir desgastando esta relación que el pueblo tenía con estos partidos. O sea que tú no crees entonces en lo que dijo la economista Julia Evelyn Martínez, que ella sí hablaba de que había existido reuniones y acercamientos entre los partidos. No creo que eso sea, sectores. A ver, seguramente se dieron. Pero no hay que confundir las intenciones de uno u otro exdirigentes que hayan tenido esa intención con realmente la decisión que ha tomado en este caso el partido FMLN, nuestro partido. Sí, la convención le dio el aval, pero y mira, y no único, es necesario, además de que, por supuesto, la convención nos mandató a eso. Mandató que por ejemplo, a ver,
nuestra convención del año pasado nos mandató a todos los militantes y a todos los miembros del FMLN y a los compañeros dirigentes a que no podíamos hacer nosotros alianzas electorales ni coaliciones con partidos de derecha como son Nuevas Ideas, Arena y Gana. Porque en el entendido, por ejemplo, y sobre todo hacíamos como un entre comillas con partidos que estuviesen apoyando la reelección presidencial, porque nos parece a nosotros, eso para nosotros es un semáforo rojo. Pero mira, no era necesario incluso ese mandato de la convención, nuestros estatutos lo dicen, nosotros somos un partido de izquierda, revolucionario, socialista, democrático, entonces no podemos compartir, digamos, un proyecto, algo programático con sectores de derecha. Sin duda. Pero aquí también hago este paréntesis. Yo no quiero descalificar porque me parece importante la participación ahora política de todos los sectores. Ya vamos a hablar de eso porque te quedaste con la fórmula de tu partido y no te fuiste al escenario que también los he planteado, pero ya lo vamos a hablar acerca del tema de la sociedad civil. ¿Arena va a presentar su fórmula o se va a montar en algún proyecto que surja de la sociedad civil? A ver, Ernesto, mira, ¿cómo lo ves tú, César? La sociedad salvadoreña está en una etapa muy importante de la historia. Nosotros como partido siempre hemos sido claros durante este tiempo en dar ese mensaje de unidad social que necesitamos. Yo creo que las cartas ya están en la mesa, las precandidaturas ya están saliendo o ya salieron, y el precandidato que maneje mejor ese mensaje de unidad, yo creo que es el que va a ser el candidato que más fuerza va a tener. Y eso es importante, porque quien no maneje un mensaje de unidad y se mantenga únicamente en un mensaje ideológico partidario, yo creo que en esa medida va a ir ese declive de estas candidaturas. Porque ahorita estamos defendiendo algo más que ideologías. Obviamente yo soy un hombre de derechas y siempre lo he dicho, yo defiendo la vida, la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho y la democracia. Y esos son mis mínimos. Quien se sale de esos mínimos, pues ahí obviamente no podemos coaligarnos o no podemos hacer alianzas al respecto. Pero si nosotros ponemos los mínimos y nos damos cuenta que lo que está en peligro es nuestra democracia, que lo que está en peligro es el Estado de Derecho, entonces ahí ya podemos llegar a acuerdos sin punto en común. Pero partiendo de lo siguiente, y vuelvo y repito, lo importante es la unidad de todos los salvadoreños que quieran justamente recuperar lo que hemos perdido. Hemos entrado en una dinámica con este gobierno clara de violatoria a nuestras leyes constitucionales, violatoria a nuestro Estado de Derecho, violatoria a los derechos humanos. Entonces son cuestiones hoy que el precandidato que pueda manejar este mensaje en unidad va a ser el que va a sacar mejor ventaja. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, hace poco se presentó este precandidato que se llama Joel Sánchez, por ejemplo, por ciertas organizaciones. Bueno, se habla mucho de un acercamiento con Arena, del empresario Joel Sánchez. De hecho, nosotros siempre hemos sido del mensaje en el que vamos a hacer ese vehículo que la sociedad civil que defiende estos principios y valores se pueda sumar a nuestro proyecto político. O sea, nosotros vamos a hacer ese vehículo que tenga que defender la democracia. Y Joel Sánchez me parece una figura muy importante porque representa a ese salvadoreño, por ejemplo, que le toca migrar del país por situaciones de dificultades y hoy pues regresa a su país a intentar sumar algo más. Entonces esa ¿Tú avalarías una candidatura de tu partido hacia apoyo de Joel Sánchez? ¿Perdón? ¿Avalarías un apoyo a la candidatura de Joel Sánchez? Yo avalo la unidad nacional y avalo cualquier tipo de... Que surja de ahí. Que surja de ahí, totalmente. ¿La de Luis Parada? Igual. Hemos visto cómo se han presentado estas... Luis Parada sería con nuestro tiempo. Con nuestro tiempo, claro. Hemos visto cómo se han presentado estas candidaturas. Al final del día no hemos tenido mayor acercamientos o pláticas con esta fórmula presidencial. No puedo decir más sobre le estás haciendo a título personal el análisis también, ¿verdad? Obviamente. Pero tú ves ese escenario en su composición y en su misma morfología política que lo ves bastante potenciable, ¿no? ¿El qué, perdón? El de poder apoyar una candidatura viniendo del sector, de los sectores de la sociedad civil, que sea conjuante a lo que tú planteabas, ¿no? Totalmente. Principios mínimos que tú mencionaste. Claro, totalmente. Y nosotros hemos visto cómo estas organizaciones que vienen de parte de Resistencia se apegan un poco más a lo que nosotros como partido defendemos. Entonces yo creo que en esa medida nosotros nos vamos a ir acercando más
a esos movimientos sociales. Ok, veamos un poco ese escenario de la sociedad civil entonces. No, mira, de hecho, quien no conozca que el FMLN tiene origen justamente en el pueblo salvadoreño y tiene, a ver, la raíz más profunda del FMLN es justamente... Tú te quedas con, perdón, voy a ser así un poco elocuente, tú te quedas con el chinito. Sí, sin duda, no, sin duda. Un poco para disentir eso, pero ver, no, y no necesariamente, mira, a ver, hay que recordar que el chino es un precandidato. Ajá. Seguramente tendremos algunas otras opciones, pero, es decir, hay que respetar el proceso, ¿no? Claro. Pero sin duda, y eso la candidatura anoche estuvo con Julio Valdivieso y estuvo Karina Sosa, y me pareció muy interesante escuchar sus planteamientos. Sí, es que mira, bueno, de hecho ha sido frecuente panelista de mi programa de radio y él ha sido también muy consecuente con y aquí yo voy a hacer una autocrítica, ¿no? Mira, si el pueblo lo que le reclama, una de las cosas fundamentales de lo que le reclama al FMLN es el abandono justamente a esos ideales a los que históricamente se habían prometido. Entonces, por eso es que yo, y esto también, yo lo digo, es muy personal, es muy, muy personal. Por eso es que yo jamás estaría de acuerdo en compartir intereses con sectores de derecha, con sectores de la oligarquía, con sectores incluso empresariales que le han hecho mucho daño a este país y que el pueblo salvadoreño se resintió y esperó en los gobiernos del FMLN un cambio drástico en esa relación, en la relación que había entre el poder y el pueblo salvadoreño. Entonces, es por eso que nosotros, la ruta la tenemos muy marcadita, si lo que nosotros necesitamos hacer es recomponer lo que justamente la población nos ha estado diciendo que recompongamos. Entonces, por eso te digo que en el FMLN se van a ir dando los acontecimientos según la ley los esté estipulando en su fecha y vamos a esperar, por supuesto, expresiones de la sociedad civil, expresiones del movimiento social, que tenemos el apoyo de Nadie es Desconocido, que también un grupo importante dentro del FMLN proviene justamente de sindicatos, de organizaciones, de la sociedad civil, intelectuales, artistas, incluso hasta algunos sectores empresariales que son conscientes de la necesidad de de una mejor apuesta, ¿no?, para el desarrollo de este país. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de integrantes es lo que el FMLN debe de apostarle por siempre. Ok, vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos vamos a ir concluyendo el tema y pues ahora sí, veamos el papel del árbitro en esto. ¿Cómo ven ustedes? Creo que medio introdujiste tú algunos elementos sobre la situación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ven la postura que ha tenido precisamente frente a estas decisiones y otros elementos que son determinantes en el quehacer del calendario electoral de cara a las elecciones de 2024? Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos desde luego a pocos minutos ya para concluir con nuestro análisis de realidad política de país con nuestros invitados César Reyes y Vladimir Melara. A ver, el tema del Tribunal Supremo Electoral es importante analizarlo desde el punto de vista de que es el árbitro en primer lugar del juego y segundo sobre los parámetros que determinan la calendarización y el cumplimiento de todas aquellas acciones que deben de dar un elemento importante que todo el mundo y particularmente la oposición dice, que es el tema de una buena supervisión, fiscalización y ejecución del proyecto electoral. Sí, mira, nosotros se ha visto a lo largo de este proceso que se han hecho desde las reformas electorales presentadas a la Asamblea Legislativa con respecto al voto en el exterior, hemos visto esta modalidad de un Tribunal Supremo Electoral que no ha tenido esas posiciones contundentes sobre muchos temas. Por ejemplo, a la hora de establecer el tema del voto en el exterior, que es necesario y urgente también que los salvadoreños voten en el exterior como lo han hecho desde siempre. En este cambio de modalidades hemos visto cómo se planteó una ley que hasta cierto punto es desigual para los salvadoreños, porque nosotros tenemos la situación, digamos, que salvadoreños que están en el exterior van a poder votar con su documentación vencida o que van a tener un mes para poder votar, y los salvadoreños que están aquí en El Salvador vamos a tener solo la jornada electoral que te da un día y las horas que esta especifica, y tenés que tener tu documentación vigente. Y hemos visto cómo el Tribunal Supremo Electoral
no ha dado pronunciamientos con respecto a este tema, y con los aportes que llevó a la Asamblea Legislativa el Tribunal Supremo Electoral, que me parecían muy válidos, por ejemplo, no fueron tomados en cuenta, pero el Tribunal Supremo Electoral no hizo nada. Después vimos cómo se derogó el artículo 291 del Código Electoral, que establecía que no se pueden cambiar las reglas del juego un año antes de las elecciones, y el Tribunal Supremo Electoral no hizo ningún pronunciamiento sobre eso, cuando el mayor afectado es la misma institución, porque te están cambiando las reglas del juego constantemente. Así vimos cómo también se plantea el tema de la reducción de los diputados, se plantea también la reducción de los municipios, y el Tribunal Supremo Electoral muy condescendientemente pues avala este tipo de cambios que se dan exactamente antes de un proceso electoral. Entonces estas situaciones vienen a crear ese pensamiento de que algo puede estar pasando aquí, o unos acuerdos pueden haber, y el Tribunal Supremo Electoral no estaría haciendo como esa labor de árbitro plenamente. Entonces están viendo cómo los dados se están cargando hacia ciertos lados, y al final del día esa seguridad jurídica que tiene que plantear el Tribunal Supremo Electoral pues no se está viendo. Algo que genera dudas también es que ¿qué está pasando con la contratación de la empresa que va a llevar a cabo el tema del voto en el exterior, por ejemplo? Hemos visto cómo se han retrasado los plazos y cómo el Tribunal Supremo Electoral no ha podido solventar esta situación, y eso pues lleva a las inseguridades de que el proceso electoral no sea transparente, o que al final del día esos fantasmas del fraude vuelvan a resurgir, que es por el camino que vamos. Ya en honor al tiempo, tienes 30 segundos ya para el cierre de esto, ¿no? Mira, yo creo que son demasiados incidentes relevantes sobre el actuar del tribunal. Yo creo que lastimosamente aquel principio de que el tribunal era la máxima autoridad en temas electorales pues se ha perdido, y ahora lo han reducido, y esta es culpa del oficialismo, lo han reducido a prácticamente una agencia que va a tramitar el evento electoral, nada más, es decir, como un organizador del evento electoral. Eso es preocupante en esta democracia, es decir, para los amigos que a veces se les olvida o no lo recuerdan, el tribunal es fruto incluso de los acuerdos de paz, y es una de las instituciones más importantes que se crearon a partir de 1992, y restarle a ellos todas estas facultades que poco a poco le han ido restando, y sin que el tribunal o una vocería importante de ellos diga algo sobre todo lo que está sucediendo, es preocupante. Bueno, ya lo dijo Maquiavelo, piensa mal y vas a acertar. Entonces, sin duda, algo aquí está sucediendo, y cuando tú ves incluso poco a poco el orden cronológico de estas medidas que han tomado, el tema de los municipios, de los diputados, la eliminación del artículo 291 que habla sobre el cambio de las reglas electorales, todo va hilvanado, es decir, es un hilo que sin duda está dirigido a la concentración del poder. Ok, vamos a estar muy a la expectativa, sin duda alguna, cómo va el curso de ese calendario electoral y de cuál va a ser el movimiento que se va a ir fraguando de cara a la formulación de las candidaturas presidenciales. Les agradezco mucho, Vladimir, gracias por habernos acompañado. No, a ti, Ernesto, gracias por la invitación. Gracias también Ernesto, a ti, ha sido un gusto compartir contigo, César Reyes. Igualmente. Gracias, te agradezco por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.